Son las 7 de la mañana con 4 minutos, tiempo de hacer contacto gracias a la tecnología con nuestro siguiente invitado. Se trata del arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Señor ministro, desde el Estudio Central de América Quito, les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar temas inherentes a su cartera de Estado, y quiero empezar con el incremento salarial que fijó el gobierno en $25 para el próximo año, que es el 2023. Y quiero empezar preguntándole precisamente a qué sector específicamente de los trabajadores del país beneficia este incremento salarial de $25. Por favor, buenos días, arquitecto. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Ramiro. A toda la bella gente de Radio América a nivel nacional. Muy buenos días y gracias por esta entrevista. En efecto, el presidente Guillermo Lasso tomó la decisión, como lo sabe la opinión pública, que a partir del 1 de enero del próximo año, 2023, el salario básico unificado subirá en $25. Vale decir, de 425 a 450. Estimado Jorge, es un aumento del 5.88%, y respondiendo puntualmente a su inquietud periodística, va directo a los bolsillos de los trabajadores. Y cuando hablamos de que va directo al bolsillo de los trabajadores, son más o menos $158 millones de nuevo circulante, o de mayor circulante en la economía nacional. Hará que aquellos trabajadores que reciben ese valor extra tendrán mayor capacidad de compra, y eso hará que puedan comprar más bienes y servicios a quienes precisamente venden bienes y servicios, a los emprendedores. En otras palabras, Jorge, esta decisión del presidente Guillermo Lasso es un ganar-ganar, porque ganan los trabajadores, que fueron los más golpeados en la pandemia, y ganan quienes venden bienes y servicios. La industria de la construcción se ve beneficiada en cuanto a sus trabajadores, me refiero, porque hay miles de trabajadores de la construcción que, ganando el sueldo básico unificado, hoy verán aumentado su ingreso anual en más o menos $385. De modo que esta es la decisión que se ha tomado, es conveniente, es positiva, o genera un círculo virtuoso que hace que la economía circule con mayor agilidad. Ahora, arquitecto, hay quejas de lado y lado, me refiero a los empleadores y trabajadores. Los trabajadores, por su lado, dicen que estos $25 son insuficientes para alcanzar, por ejemplo, la canasta básica familiar, que supera los $700. Y por el otro lado están los empleadores, que dicen que es un incremento desmedido, porque esto incidiría en la generación de fuentes de empleo, es decir, que se estancaría ese tema que tienen los empresarios que trabajar en esa línea de aumento de fuentes de empleo, arquitecto. El solo hecho de que existan quejas de un lado y de otro nos da la razón. Quiere decir que estamos en la línea correcta, un justo medio. Porque que se quejen unos y otros no solamente da a entender que estamos viviendo en el país aquel de palo porque no bogas. Cuidado, caigamos en el paro porque no bogas. Todos los años se hacen aumentos salariales, Jorge, todos los años. Y todos saben que hay un aumento salarial. Y esto ha sucedido en los últimos lustros, salvo en el año 2020, que por producto del confinamiento y la pandemia no hubo aumento salarial. Pero siempre hay aumento. Y claro, algunos se quejan. Unos dicen que es muy poco, otros dicen que es mucho. ¿A quién le creemos? Por eso es que el gobierno actúa como un buen mediador entre unas y otras posiciones en el justo medio. Mire, yo soy presidente del Consejo de Trabajo y Salarios. Está compuesto por 8 miembros, 4 representantes de los trabajadores y 4 de los empleadores. Y no se pusieron de acuerdo. Unos querían $25, otros querían más de 25, otros querían menos de 25. De modo que lo que hay que hacer es, con optimismo, ver cómo es verdad que la capacidad adquisitiva de los trabajadores mejorará en alguna medida, importante sin duda, a partir del 1 de enero. Y los trabajadores recibirán más plata. Y los emprendedores vendrán más porque hay mayor capacidad de compra de los trabajadores. Repito, son 158 millones, más o menos, que se incorporan al circulante a partir del 1 de enero del próximo año. Y claro, siempre habrá quejas, y eso usted como periodista lo ha vivido toda la vida, nosotros igual,
siempre habrá quejas, pero al final del día llegamos a enero y las cosas transitan en forma positiva. Tanto es así que hemos mejorado la economía del país. Mire usted, tenemos el récord de ventas histórico. Hemos vendido hasta el momento 180.000 millones de dólares como país y vamos a llegar a 200.000 millones de dólares a final de este año. Y esto significa que mientras más se vende, más utilidades y más generación de empleo. Hemos generado más de 500.000 de empleos adecuados, 508.000 plazas de trabajo y empleo adecuadas. Mire usted que el Ecuador es el país de más baja inflación en América, después de Bolivia. Tenemos un 4% en números redondos. Estados Unidos tiene una inflación en dólares, por supuesto, del 8,5%. El presidente Lasso al inicio del gobierno tomó una acertada decisión, fue sacar a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos para que reactiven su economía. Y eso es lo que estamos haciendo. Ministro, a propósito de las cifras de empleo que usted está citando, ¿no se acerca al menos al ofrecimiento de campaña? Porque estábamos hablando de mucho más en las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lasso. Sí, se ofrecieron 2 millones en los 4 años de gobierno. Jorge, hay que tener un poquito de paciencia. Se han generado más de 500.000 de fuentes de empleo, aún sin haber aprobado un proyecto de ley que el presidente Guillermo Lasso remitió a la legislatura, recordará usted, el 24 de septiembre del año pasado, que ni siquiera fue calificado, porque yo fui asambleísta 8 años, y usted lo sabe, y cuántas veces usted me entrevistó allí, y de los 8 años de legislador, 4 estuve en el CAL, 2 como vicepresidente de la Asamblea, y el CAL lo que tenía que hacer era calificar el proyecto, direccionarlo a la comisión permanente y especializada que corresponda, posiblemente la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, y allí hacer lo que se viene haciendo durante los últimos siglos, debatir. Para eso se inventó el debate legislativo. La culpa es de la Asamblea, entonces, arquitecto. Lo que usted quiere decir es que la culpa es de la Asamblea. Lo que quiero decir es que la Asamblea debería no darle espalda a más de 5 millones de ecuatorianos que viven o desempleados o subempleados o viven en informalidad. La Asamblea debería haber calificado ese proyecto, debatirlo, mejorarlo, sin duda, no existe proyecto perfecto, y aprobarlo con el texto que quieran los diferentes bloques legislativos. Para eso se inventó el debate legislativo. Pero ese proyecto ni siquiera fue calificado, presentado por el presidente Lasso el 24 de septiembre del año pasado. Pero yendo a futuro, tenemos que seguir bregando por generar empleo. Y hoy hemos cumplido lo que la ley establece, cuál es la subida del salario básico unificado en un 5,88%. Señor ministro, muy buenos días. Al parecer, entonces, está planteado de que cada año, como fue parte de la campaña y ante los desacuerdos que se indica, cada año habrá este aumento de los $25, pero usted hablaba de círculos virtuosos, hay $25 adicionales en la remuneración, pero el costo de la vida también empieza a tener efectos enseguida porque empieza a subir todo. ¿Y cómo hacer que este sea un círculo virtuoso y que estos $25 adicionales realmente sirvan para adquirir más de lo que se adquiría con los 425? Esa percepción es equivocada y la digo con todo respeto, Ramiro. Porque si fuera acertada, entonces no subamos el salario para que no haya aumento de costos. Todos los años se da el aumento salarial, todos los años se produce esto y al final del día la economía se acomoda. La ley de la oferta y la demanda junto con la ley de la gravedad son las únicas 2 leyes que no se pueden derogar y de acuerdo a la realidad económica de cada país se establecen salarios básicos unificados, se establecen medidas económicas, de manera que no es cierto aquello de que todo sube porque se sube el salario básico unificado, porque si fuese cierto, entonces la solución sería no subirla, y eso es un absurdo, de tal manera que, primero, el ser humano, el trabajador ecuatoriano requiere tener más capacidad de compra. Mire lo que voy a decir, Ramiro, mayor capacidad de compra, más dinero en el bolsillo de los trabajadores, más dinero en el circulante económico del país, más compraventa de bienes y servicios, mayor generación de empleo. Por lo tanto, ese es el círculo virtuoso al cual me refería. Señor ministro, pero usted habla de los $25 de incremento con todo el respeto como que fuera $1,000 de incremento, porque se podría aparentemente comprar todo y no es así, señor ministro, con mucho respeto. No, yo no he dicho que se puede comprar todo y tampoco he dicho $1,000. Dije textualmente, y está grabado, dije $385 al año es el valor extra que recibirá el trabajador ecuatoriano
que gana el salario básico unificado en virtud de este aumento del 5.88%, $385 al año. Y no he dicho que con eso se compra todo, lo que he dicho es que se pueden comprar más cosas, porque hay mayor capacidad de compra del bolsillo del trabajador. Ahora, señor ministro, hay una pregunta, o más bien hay una preocupación en los jubilados. ¿Cómo beneficia este incremento de los $25 a los trabajadores activos, a los jubilados? Los beneficia porque el valor que reciben los jubilados, estimado Jorge, está indexado al salario básico unificado. Por lo tanto, habrá en ese porcentaje el aumento a los jubilados. ¿Cuánto significaría ese porcentaje a los jubilados en dólares? $25 por cada salario básico unificado de su jubilación. Cuando Jorge Ñacato se jubile, él recibirá en virtud de su pasado laboral un valor que diga, simplemente para ejemplarizar Jorge con su leña, vamos a suponer que Jorge Ñacato se jubila y tiene el valor de jubilación en 2 salarios básicos unificados. Si el salario es $400, recibirá $800 al mes de por vida como pago jubilar. Si es que sube el salario básico unificado a 425, recibirá, en el ejemplo que estoy dando, 2 salarios básicos unificados, vale decir 450, 900. Si es que sube a 900, si es 425 a 850. Por lo tanto, esa indexación significa $25 por cada valor de salario básico unificado que tiene el jubilado. Ahora, también hay una inquietud de los trabajadores en este mismo sentido de que lamentablemente no hay un análisis a lo largo del año para este incremento salarial y se toman decisiones ya al cierre de los años. ¿Cómo hacer para que las partes se sienten y empiecen a trabajar desde el principio de año a llegar al final del año con cifras técnicas y que permitan un incremento salarial que no perjudique y beneficie a los trabajadores? Este aumento salarial beneficia en primer lugar a los trabajadores, porque hemos aceptado la posición de por lo menos 1 o 2 miembros representantes de los trabajadores en el Consejo de Trabajo y Salarios, que yo lo presido, primera cosa. Y segunda, la ley, artículo 185 del Código del Trabajo, establece que el 30 de noviembre tiene que tomarse la decisión de común acuerdo entre las partes, entre los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores. Eso dice la ley, de común acuerdo. Sin embargo, establece la posibilidad, que es lo que normalmente sucede, que no hay acuerdo entre los trabajadores y allí tiene que decidir el gobierno. Pero este aumento, decidido en forma correcta, beneficia a los trabajadores. Señor ministro, ¿y cómo se ha trabajado también con las mesas de los sectores de actividades del país? Una vez que se sube el sueldo básico, también hay un tratamiento especial por sectores, y esto entiendo también que se ha venido trabajando. Sí, claro. Los grupos sectoriales recibirán el aumento salarial de acuerdo al porcentaje que se ha establecido. Esto es del 5.88%. Esto es entonces para todo el sector de los trabajadores. Sí, claro. Este año, con las cifras que se han mantenido, con todo aquello que se ha presupuestado en las diferentes actividades, y usted ya hablaba de 500,000 puestos de trabajo que se han generado, ¿cuáles son las proyecciones para el 2023? Un año que viene en el inicio con un proceso electoral, con una consulta popular, y en qué medida se va a poder también entonces seguir ubicando más plazas de trabajo, que son muchísimas las que hacen falta. Es verdad lo que usted dice. Iniciamos el año 2023 con un salario básico unificado acrecentado en $25, pero también iniciamos con una campaña electoral y una consulta popular. Usted me recuerda este momento, Ramiro, que el gobierno planteó una pregunta en la consulta popular que no fue aprobada por la Corte Constitucional, inherente a incentivos para contratación de personas sobre los 45 años de edad. En fin, no fue aprobada por la Corte. No estamos de acuerdo, somos respetuosos sin duda alguna de lo que otras funciones del Estado hacen, otras autoridades hacen, y bajo ese respeto que el gobierno del encuentro, el gobierno que preside el presidente Lasso, lo haremos, respetaremos esa decisión. Y por supuesto, nuestra inquietud ahora será generar o seguir generando una economía mucho más sana, más equilibrada, para que las actividades productivas mejoren y así mejore la generación de fuentes de trabajo y empleo. Porque no se olvide, Ramiro, que quien genera empleo no es el sector público, no es el Ministerio del Trabajo. Quien genera empleo es el sector privado.
el sector público genera las políticas adecuadas para que el sector privado pueda generar empleo. Y mire, bajamos el déficit presupuestario cuando recibimos el gobierno de más o menos 7.000 millones de dólares a 2.200 o 2.300 millones de dólares. Se hizo una baja sustancial en el impuesto a los consumos especiales, al ICE, cosa igual con el impuesto a la salida de divisas, el ISD, particularmente en el sector turismo, que es generador de fuentes de trabajo y empleo. Hemos sacado, como lo dije al inicio de la entrevista, a Jorge Ñacato, a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos para que reactiven su economía luego de la pandemia que tanto golpeó, más allá del proceso de la vacunación, que fue todo un éxito y que algunos en forma cicatera mencionan que, o no mencionan nada. Debe agradecérsele al gobierno que nos alentó con un proceso de vacunación que hizo que se reactivaran las actividades productivas y, por supuesto, el empleo. Mencionaba hace pocos minutos que somos el país de menor inflación en toda América, después de Bolivia. Hemos vendido más de 180.000 millones de dólares, un récord histórico, y vamos a llegar posiblemente a 200.000 millones de dólares de venta, que hace que se genere más inversión, más utilidades y más empleo. Señor ministro, se termina el año y las reformas laborales de las que tanto se ha hablado durante este 2022 prácticamente siguen estancadas. ¿Qué está pasando? Que la Asamblea no aprobó el proyecto de ley que incluía normativas laborales, una reforma laboral importante o una ley laboral importante el 24 de septiembre del año pasado, y como dijimos al inicio de la entrevista, Jorge, no fue calificado ese proyecto por el CAL, cuando debieron, en mi opinión, haber calificado, debatido y mejorado el proyecto, pues no existe proyecto perfecto. Sin embargo, el gobierno sigue bregando con acuerdos ministeriales que impliquen mayor facilidad para que las empresas contraten más personas. Porque de lo que se trata, Jorge, es que las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas, pierdan el miedo a contratar más gente. Si en los bajos de Radio América existe una farmacia, por ejemplo, o una ferretería que tiene 3 dependientes, si esa farmacia, esa ferretería creciera, abriese una nueva sucursal en la propia ciudad de Quito o en cualquier otra ciudad del país, se generarían ya no 3 empleados en aquella farmacia o ferretería, sino 6 o 9 si es que abre o crece más su negocio. Así se genera empleo, con seguridad jurídica, con mayor inversión y con un ambiente expedito e idóneo para que el sector privado, repito y con fuerza, el sector privado contrate más gente. Pero claro, esta normativa laboral tiene que ayudar a que se pierda el miedo a contratar, a incorporar nuevos ecuatorianos a su rol de pagos. Ministro, los trabajadores siguen impulsando y presionando por la aprobación de un nuevo código laboral. Y este código que tenemos ya está obsoleto, dicen ellos. ¿Hay esa posibilidad desde el Ejecutivo en trabajar en un nuevo documento laboral? Nosotros hemos trabajado en un nuevo documento laboral y es desde que presentó el presidente Lasso el año pasado. Ese documento, esa normativa laboral nueva, implica varios temas que hacen precisamente que se pueda contratar más gente. Tener una normativa laboral menos rígida. Cada cual tiene derecho a pensar como quiere, pero nosotros como gobierno pensamos que el Código del Trabajo, que data de 1938, 84 años ya, Jorge, merece o un cambio o una nueva normativa laboral que sea mucho más generosa con aquellos ecuatorianos que no tienen empleo. En otras palabras, nosotros no solamente defendemos a los trabajadores, defendemos a los no trabajadores, aquellos que no tienen empleo. Pero se recoge o se piensa recoger, no sé cómo precisarlo, pero bueno, los trabajadores tienen su planteamiento, pero el gobierno nacional, según los trabajadores, no recogen la propuesta de los trabajadores. La propuesta de los trabajadores está en la Asamblea, mi estimado Jorge. Ellos son los que tienen que tramitar ese proyecto, primera cosa. Y segunda, es evidente que los diálogos que se hicieron por petición del presidente Guillermo Lasso con el FUT, por ejemplo, en este año, a mediados de este año, quedó trunco cuando el señor Issa, con apoyo de algunos sindicatos, organizaron ese paro de 18 días de junio que hizo que perdiese el país más de 1.100 millones de dólares. Obviamente no se pudo derogar luego cuando hubo aquella actitud que tanto golpeó la economía, sobre todo de los trabajadores. Con eso me quedo, señor ministro. Le agradezco por su tiempo. Que tenga una buena jornada.
Muchas gracias a usted, Jorge, y por supuesto a Ramiro y a Radio América por esta interesante entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ministro. El ministro del Trabajo, Patricio Donoso.